Con el reciente estreno de Project Hail Mary o Proyecto Fin del Mundo, esta nueva película protagonizada por Ryan Gosling, como que ha surgido una nueva fiebre por la ciencia ficción, por las películas situadas en el espacio, por los astronautas, y creo que es una fascinación que existe históricamente en el cine. No es algo nuevo, no es que se esté reinventando, pero cada tanto surge una de estas películas que marcan época y que son muy recordadas y muy reconocidas dentro del género de la ciencia ficción. Y como ya decía, no es algo nuevo, no es un género que haya surgido de hecho hace pocos años. La ciencia ficción y la exploración espacial es algo que ha existido desde los inicios del cine, porque cabe voltear a 1902 con la icónica Un viaje a la luna de Georges Méliès, que ya planteaba esta idea de un viaje al espacio. Obviamente algunas de las películas más icónicas del cine están situadas en el espacio, llámese Star Wars, llámese Odisea en el espacio de Stanley Kubrick, recientemente Dune o hace unos años Interstellar, que como decía al inicio marcó una época y son películas ultra memorables y ultra reconocidas. Pero además de estas películas mencionadas, creo que hay algunas otras opciones que de una u otra manera han pasado medio desapercibidas o no están tan dentro del mainstream como si lo podría estar una Interstellar, un Star Wars o un Proyecto Hail Mary, y es por eso que quise hacer esta lista para compartirlas y que no se queden nada más ahí y aprovechar esta fiebre de películas en el espacio para hablar de ellas, así que vamos a verlas. La primera de ellas, sin dejar a un lado a Ryan Gosling, es First Man de Damien Chazelle, este director que trabajó primero con Ryan Gosling en La La Land y después hicieron esta película, y la historia es muy sencilla, es la historia de la llegada a la luna, del primer hombre que pisó la luna, por eso se llama First Man. En esta película Ryan Gosling interpreta a Neil Armstrong y pues es todo este viaje de cómo él se prepara y de todos los riesgos que está asumiendo al ser el primer hombre o el primer astronauta en llegar a la luna y todo lo que conlleva, todo lo que tiene que dejar atrás, todos los problemas familiares que le trae, el no estar tan convencido, etcétera, etcétera. Todo un viaje no solo espacial, sino también terrestre, con la historia emocional de este astronauta interpretado por Ryan Gosling. Es una película no tan frenética, es una película que se toma su tiempo para desarrollarse, pero es muy emotiva, es muy emocional, conectas mucho con los personajes, tiene esta cosa o este juego de miradas que distinguen al director Damien Chazelle, que utilizó en La La Land, que utilizó en Whiplash, que utilizó también en Babylon, y obviamente no puede faltar en esta película porque es de él. Quizá a algunos les parecerá la más floja de su filmografía, pero verla por Ryan Gosling creo que vale mucho la pena, sobre todo con este rush que traemos de Project Hail Mary. La siguiente es Highlight de Claire Denis, protagonizada por Robert Pattinson y Mia Goth, que es curioso porque Robert Pattinson también recientemente hizo una película espacial llamada Mickey 17, pero quise traer esta a la mesa, una película también mucho más calmada, no tan frenética a pesar de suceder en el espacio, es ciencia ficción, pero se puede hacer o resultar incluso hasta contemplativa, un sello también de la directora. Entonces es una película que habría que ver con la mente abierta, sabiendo que vamos a ver otro tipo de cine mucho más pausado, mucho menos hollywoodense, porque además es una directora francesa, además de estar trabajando con elenco de Estados Unidos. Es la historia de un grupo de condenados a muerte que son enviados al espacio para una misión que ayudará a explorar los agujeros negros, pero como son condenados a muerte, como son criminales, tienen muchas restricciones, entre ellas que no pueden tener relaciones entre ellos, y bueno, empiezan a suceder cosas que sacan de control la misión y que ponen en riesgo todo lo que están investigando. Una película muy interesante, sobre todo muy bien actuada por Robert Pattinson, Mia Goth, es una cosa que creo que vale mucho la pena ver, y también tiene ahí un planteamiento bastante valioso de dilemas morales que te pone en una situación de ¿qué harías tú? Entonces creo que eso vale mucho la pena y resulta en eso, una película muy interesante. Luego tenemos Solaris, una película que también fue muy popular o es muy popular en la historia del cine. Esta película está basada en un libro y hay dos versiones de ella. Una versión de 1972 dirigida por nada más ni menos que el mismísimo Tarkovsky, cine de mamadores, y la otra es de 2002 protagonizada por George Clooney, la versión hollywoodense, digamos, ¿no? Esta es la historia de un psicólogo que perdió a su esposa en la Tierra, es enviado al espacio
espacio a gravitar o a estudiar este planeta llamado Solaris, y en esta misión, mientras está estudiando el planeta, se empieza a aparecer los recuerdos de su esposa o empieza a ver a su esposa en este planeta. Un poco más allá de la vida en otros planetas o los recursos que puedan tener otros planetas, plantea una cosa de un planeta que puede materializar recuerdos. Una cosa muy loca, muy interesante, ciencia ficción, pero que también ahí tiene sus dos versiones, la de Tarkovsky del 72 y la del 2002 de Hollywood. Creo que ambas valen mucho la pena darles ahí una ojeada si no la has visto, si te gusta la ciencia ficción, si eres amante de las historias espaciales. Creo que Solaris, cualquiera de las dos versiones, es imperdible. Luego tenemos The Martian, que fue dirigida por Ridley Scott y protagonizada por Matt Damon, que cabe destacar que esta película está basada en un libro del mismo autor que escribió la novela The Project Hail Mary. Entonces va por ahí, tiene un tono similar, un planteamiento con un personaje solo en el espacio haciendo cosas, pero que al final se vuelve muy entrañable. Creo que esta es una película mucho más popular, pero si no sabes de qué se trata, es la historia de un explorador que se queda atrapado en Marte o que va a hacer una misión a Marte tratando de hacer ahí un cultivo en el planeta rojo, y se queda solo a pesar de tener comunicación con otros miembros de su equipo espacial en la Tierra. La está pasando él solo y es este retrato de la supervivencia del personaje principal estando solo en Marte. Por eso se llama The Martian. Una película muy aclamada en su momento, muy interesante, muy buena. También creo que es de esas imperdibles en la ciencia ficción, en el espacio y en la historia del cine. También creo que es una de esas películas que de una u otra manera marcó época o es muy aclamada, muy referenciada. Entonces, si no la has visto, The Martian. Luego tenemos Ad Astra, por supuesto, protagonizada por Brad Pitt, porque Brad Pitt no le podía faltar su personaje de explorador espacial. Una película que quizá no fue tan aclamada como se esperaba. Creo que se esperaba mucho más de esta película teniendo al elenco que tiene. Brad Pitt, Tommy Lee Jones, Liv Tyler, que por ahí podría considerarse un flop en taquilla, pero creo que con el paso de los años ha ido recibiendo ese reconocimiento que no tuvo realmente en su momento. No fue una película sumamente conversada en el mainstream porque además se estrenó a finales de 2019, entonces coincidió con el inicio de la pandemia, tuvo ahí un estreno medio tropezado, a decir verdad, pero es una película que también vale mucho la pena. Esta es una historia situada en el futuro, en donde los humanos ya pueden hacer viajes al espacio casi a conveniencia, como quieran, y un astronauta es enviado a una misión para explorar Neptuno, pero resulta que es una misión sumamente peligrosa porque su padre la intentó hacer 20 años atrás y quedó desaparecido en el espacio, y ahora es su turno de recrear la misión para ver si puede encontrar a su padre y si puede obtener datos de lo que estaban investigando. Un poco ahí, más que una película espacial o de ciencia ficción, es esta relación padre-hijo, de recuerdos, de lo que te transmiten, de replicar patrones, etcétera. Un poco estas cosas de daddy issues como sentimental value, pero creo que por Brad Pitt, como siempre, donde sea, creo que vale muchísimo la pena verlo. Así que Ad Astra, protagonizada por Brad Pitt, imperdible también. Luego tenemos Apolo 18, una película que yo ya había recomendado hace mucho tiempo en otro video de este canal, pero que siempre que tengo la oportunidad me gusta recomendarla. Es una película ahí un poco extraña, que también tuvo un recibimiento dividido, es terror espacial, es falso documental, no necesariamente a mucha gente le termina de encantar, y también tiene ahí un poco como de cosilla de teoría de conspiración, de qué hubiera pasado si, de qué tal si sí pasó esto. Entonces es ahí un poco como teoría de conspiración de la llegada de la luna hecho película de terror en falso documental. Entonces, bueno, tiene ahí sus cosas que quizá puedan alejar a mucha gente, intenta hacer varias cosas. A mí es una película que me gusta mucho y que creo que al igual que sucede con Ad Astra, con el paso del tiempo como que mucha gente la ha ido reconociendo, la ha ido descubriendo y han visto que es una película que no solo que vale la pena verla, sino que también es muy interesante y está muy bien lograda para lo que plantea y para lo que quiere ser. Y bueno, esta película, con toda esta introducción de qué se trata, como decía, es un falso documental que descubren las cintas de un grupo de astronautas que fue enviado a una misión lunar, que
no regresaron, y resulta que cuando llegan, todo lo que está grabando en estas cintas revela no solo que alguien más llegó antes que Estados Unidos, es decir, los rusos llegaron primero que Estados Unidos, sino que todas las misiones Apolo que llegaron a la Luna habían fracasado porque había seres ahí y un virus medio extraño que atacaba a todos los astronautas y que evidentemente no los dejaba volver, no dejaban pistas de ello, no podían mandar nada de vuelta, creían que todas estas misiones no habían llegado, no habían aterrizado, no habían sido exitosas, pero en realidad sí habían llegado, pero había un secreto ahí oculto que los estaba esperando en la Luna y que por eso no han vuelto a llegar y por eso se tardaron tanto, y por eso digo que un poco de teoría de conspiración. Una película de terror muy interesante. A mí me gustan mucho no solo este tema de la llegada a la Luna, sino los falsos documentales, el horror, el espacio. Creo que es una gran opción si te gustan este tipo de películas. No es tan divertida, tampoco es como tan contemplativa, pero su toque tiene. Y la última, una más o menos reciente, ahora estaba viendo las fechas y en realidad es de 2018, creí que tenía menos años, ya van a ser casi 10, pero bueno, Aniara de Pela Kagerman y Hugo Lija, una película igual ahí medio de misiones espaciales, pero no realmente. Es la historia de un grupo de millonarios que se va a turistear o pretende irse a turistear en un crucero espacial a Marte, y durante la misión que se supone que iba a ser de 3 semanas, resulta que no pueden volver a la Tierra y su estancia en el espacio en esa misión a Marte se extiende durante años. Una película que también causó en su momento mucha conversación por el planteamiento del confinamiento en el espacio, porque como fue prepandémica, pues tuvo mucho esto como de un poco hasta de haberla predecido, no necesariamente, pero como que por ahí se fue la conversación, la soledad, el estar alejado de todos, un poco estos planteamientos. Además está basada en un poema de los años 70, si no me equivoco, entonces tiene ahí también sus peculiaridades de que la obra original se adelantó a todos estos planteamientos, también al turismo espacial que ahora está emergiendo, entonces tiene cosas en su material que resultan relevantes para los temas que estamos viviendo y los tiempos que estamos viviendo hoy en día. Así que Aniara, anótala ahí también en tu lista. Así que bueno, esas fueron 7 películas del espacio que quizá no sean tan conocidas, que resultan una alternativa, pero que creo que si ya te viste Interstellar 1000 veces y Star Wars 1000 veces y viste Mickey 17 porque te recordó a Project Hail Mary, quizá por ahí podemos expandir el espectro de ciencia ficción y de películas del espacio con estas opciones, quizá no tan mainstream, algunas más conocidas que otras, unas mejor recibidas que otras, pero opciones para todos hay, géneros para todos hay. Creo que dentro de la ciencia ficción, o a pesar de ser ciencia ficción, tienen ahí sus matices de apocalípticas, de comedia, de terror, de falso documental, entonces, bueno, de drama familiar. Entonces, hay opciones, películas del espacio. Dime qué te parecen, dime si ya viste a ver Project Hail Mary, si también tienes esta fiebre de películas espaciales de ciencia ficción, si crees que es una película que marca época. Estas no son tan parecidas a Project Hail Mary, pero su encanto tienen, entonces les puedes dar una oportunidad. Por ahí en la pantalla apareció en qué plataforma están o en qué lugar las puedes ver, así que bueno, ahí están las opciones, películas espaciales. Gracias por ver, dime si te gustan este tipo de videos, comenta, compártelo para que podamos seguir haciendo más de este tipo de contenido y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.